En unos minutitos estamos comenzando. Vayan agregándose. Los esperamos con gozo en este día de bendición. Los amigos dejaron de ser. El tiempo se ha cumplido y el verano es muy frío en Jesús. Es llevado ante hombres perversos, venda en sus ojos, puñetazos sin razón. Consumado es. Consumado es. Un grito de victoria, el fin del sufrimiento nos dio la libertad. Consumado es. Consumado es. La deuda se ha pagado. Sábado, gloria. Muchas bendiciones. Bienvenido a aquellos que se suman. Gloria a Dios que podemos tener esta reunión donde nos gozamos en la presencia del Señor, festejando, porque podemos seguir festejando, aunque estamos en casa, pero la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor sigue caminando libre y llega a cada corazón. Así que en esta noche, una noche especial, otra vez una noche de fiesta, una noche de Pascua, una noche donde podemos celebrar no solo la muerte de Cristo, sino que también celebramos la resurrección en estos días, porque Él vive, nosotros tenemos vida. Hagamos una oración. Padre, gracias. Gracias por este tiempo que podemos, a través de este medio, llegar, Señor, a cada hogar, a cada vida. Pedimos, alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a su nombre, alabado seas, bendito Rey. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios. Vamos a estar escuchando una alabanza y luego el mensaje que le va a dar la pastora Alejandra. Los dejo, que el Señor los siga bendiciendo ricamente. Perdón, estamos en vivo. Estamos... Ahí verá. 1, 2, 3, va.
salvó, hoy y siempre. Lo declararé, aleluya, consumado es. En la oscuridad viviré por fe, tu palabra es mi confianza, todo pasará y terminará al decir consumado es. La muerte él venció, perdonado, su sangre me salvó, hoy y siempre. Lo declararé, aleluya, consumado es. En la cruz por mí murió, pagó el precio, vida, él me dio, vida, él me dio. En la cruz por mí murió, pagó el precio, vida, él me dio, vida, él me dio. Consumado es. La muerte él venció, perdonado, su sangre me salvó, hoy y siempre. Lo declararé, aleluya, consumado es, aleluya, consumado es. En la cruz por mí murió, pagó el precio, vida, él me dio, vida, él me dio. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, porque pagaste el precio de nuestra salvación. Que Dios los siga bendiciendo. Ayer, mientras limpiábamos el templo, me hacía pensar el Señor en las distintas oportunidades. Su templo allí en el Antiguo Testamento fue abandonado y estaba en escombros y estaba sucio, y me daba gozo realmente saber que, ver que el Señor nos ha permitido estar aquí cerca. El pastor está trabajando, cuando vuelvan o cuando volvamos, podemos volver a reunirnos, van a haber algunos arreglitos, pero me daba gozo poder estar en su templo, poder mantener también su templo como el Señor se merece, aunque el lugar físico no es donde el Señor habita, pero que donde le adoremos siempre esté bien mantenido. Me producía un gozo especial, quería compartirlo con ustedes. Y ahora sí, ir al texto que seguramente muchos se imaginarán, en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, terminé la tarea, hice todo lo que tenía que hacer, mi trabajo está completo. Esto es realmente una exclamación de victoria. Está todo hecho. Y uno puede decir, sí, lo entiendo, pero ¿entendemos realmente qué vino a hacer Jesús? ¿Cuál era su misión?
Y alguno me podrá decir, y bueno, sí, vino a conquistar, a reconquistar la tierra porque el diablo se había apoderado de ella y porque, sí, vino a salvarnos. Sí, ¿y qué significa eso? Y meditando en esto, ¿qué significa exactamente la salvación? ¿Qué incluye este paquete de la salvación? Entonces, meditando esto, venía a mi mente el texto de Isaías, el final del capítulo 52 y todo el capítulo 53. Ustedes saben, desde el 52:13 y todo hasta el final del capítulo 53, es un cántico. El cuarto cántico que se encuentra en el libro de Isaías acerca del siervo de Dios, acerca del Señor Jesús. Y está dividido en 5 estrofas de 3 versículos cada uno. Ustedes saben que a mí estos datos siempre me gusta darlos. Y este pasaje es el pasaje que le dedican al Mesías del Antiguo Testamento. Es el pasaje más extenso, pero además es un pasaje en donde se da detalles esenciales de lo que fue la misión de Cristo, del Mesías, del Salvador en esta tierra. Vamos a ver, el libro de Isaías fue escrito 7 siglos antes de Cristo. 7 siglos antes. Y cuando lo vemos, lo vamos a ir mirando, vemos la precisión que tiene en cuanto a la descripción de lo que vino a ser el Señor Jesucristo. Vamos a ir leyéndolo. Isaías, repito, 52:13 hasta el 53:12, que sería el final del capítulo 53. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que habían oído. Esta primera parte, esta primera estrofita, hace como un resumen de lo que después se detalla y muestra en un momento, dice, como la parte más triste, más baja, por decir de alguna manera, del Señor, que dice que muchos estaban asombrados de él por lo desfigurado que quedó, por sus golpes, por su sufrimiento, por su castigo injusto. Pero de la misma manera que la gente se asombró, dice que cuando el Señor sea elevado, las naciones se asombrarán, ¿no? Porque van a ver lo que, podríamos decir, lo que no podían creer, lo que nunca se hubieran imaginado. De esto es el resumen del ministerio de Cristo o de la vida de Cristo, ¿no? De la gloria, bajó a la tierra, al lugar más bajo, a donde fue despreciado, como dicen, y los suyos no lo recibieron, fue despreciado a tal punto que lo mataron injustamente y con el mayor de los castigos. Sin embargo, dice que luego, dice la palabra, ¿no? Luego ascendió a los cielos y un día va a estar reinando sobre toda la humanidad. Esto es lo que esta primera parte. Seguimos leyendo. 53:1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quiero detenerme aquí un momento, ¿no? Dice, subirá ahí cual renuevo, como un brotecito, como una raíz en una tierra seca, sin atractivo, ahí pasa casi desapercibido, ¿no? Y habla que dice que lo vamos a ver, pero sin atractivo para desearlo. Y no se refiere acá a la apariencia física del Señor Jesucristo. Yo siempre, una persona común,
ni demasiado linda, ni demasiado fea, ni demasiado alta, ni demasiado baja. Una persona común. El pastor dice que también se imagina eso mismo. Pero no se está refiriendo a la apariencia física, se está refiriendo a otra cosa. Tal vez, si lo llevamos al tiempo del Señor, lo que los estaban esperando los judíos era un rey poderoso que los libertara de Roma, lo mismo que le planteaban los discípulos, ¿no? Entonces, claro, no tenía ese aspecto. Bueno, este no es el rey que nos va a salvar, en ese aspecto. Y yo siempre pienso, si lo pensamos hoy, ¿cuántas veces hablamos del Señor? Y dicen, bueno, si a vos te hace bien, anda a la iglesia, si a vos te hace bien, cree. Pero no alcanzan, ¿cuántos? No alcanzan a descubrir, a ver lo que es la belleza del Señor. Esa belleza espiritual, esa belleza... No la podemos ver si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través de la ayuda de Dios. Pero tenemos que tener, por supuesto, el deseo. La ventaja es que si nosotros decimos, bueno, sí, me gustaría ver esa belleza, me gustaría entender a Cristo, me gustaría creer en Él, bueno, el Señor se revela. Esto es lo más hermoso. Pero dice que no hay un atractivo, ¿no? Desechado, despreciado. Y otra cosa que quiero recalcar o que me resaltaba de acá es, dice, experimentado en quebranto. No es que pasó un par de dolorcitos. Estaba experimentado. Una persona que tiene experiencia en algo, quiere decir que lo ha pasado muchas veces. ¿Cuántas veces el Señor fue despreciado? Cuando leemos los evangelios en Juan, por ejemplo, que dice que aún sus hermanos creían en Él. ¿Qué habrá sido, no? ¿Cómo se habrá sentido? Y alguno puede decir, bueno, pero era Dios, Él también sabía todas las cosas. Sí, pero también era humano. Y como humano, tristeza, la impotencia de que los demás no pudieran recibirlo o entender quién era o cuál era su misión, ¿no? Sigue diciendo el versículo 4. ¿Cuántas veces? Dice nuestras o nuestro. Dice, en lo que voy a leer ahora. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Contaste cuántas veces dicen nosotros, nuestra? Yo conté 9 veces en estos poquitos renglones. Todo lo que el Señor hizo, el énfasis, no fue por Él, no fue para Él, fue por nosotros. Fue herido, dice, molido, esta palabra, molido. Golpes, esos golpes que a uno lo dejan deshecho, ¿no? Miren, quiero leer otra versión que me pareció muy descriptiva. Dice, y sin embargo, estos versículos 4 y 5, y sin embargo, el sufrimiento que Él padeció, el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron. Y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. ¿Cuántas veces este juicio, no? Ay, sí, bueno, claro, si le pasó, y porque quién sabe en qué malos caminos andaba. Sí, ¿no? Como los discípulos cuando le preguntan al Señor por el ciego, ¿y este? ¿Por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? La tendencia nuestra, la tendencia humana es a pensar que si alguien está sufriendo es por culpa de él mismo. Muchas veces sucede, pero no siempre. Y en este caso en particular, fue por nosotros. No estaba siendo castigado por sus errores, por sus pecados, sino por los nuestros. Dice en esta otra versión, el versículo 5, en realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue molido por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Me encanta esta frase, ¿no?, de esta versión. El castigo hizo posible nuestro bienestar. Todas las bendiciones, todo el bienestar que nosotros tenemos
es por el castigo que el Señor sufrió. Termina este versículo diciendo: sus heridas a nosotros. Todo lo que el Señor sufrió fue por nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Que ¿por qué razón? Esperen que encuentre. No, dice que fue herido por nuestras rebeliones. La rebelión, el negarse a aceptar la autoridad impuesta, el querer suplantar la autoridad, es como el elemento primario de todo pecado de la humanidad. Desde el diablo, ¿no? Dice que era un ángel y quiso ser como Dios. Adán y Eva, ¿por qué pecaron? Porque no hicieron caso a la única cosa que Dios les había dicho: no comas de ese árbol, tanto que había para comer y hacer. Pero la rebelión, el no hacer caso, es el pecado, es la base o el origen de todo pecado, ¿no? Este pecado o esta rebelión creo que viene por el mayor ídolo, o mejor dicho, el mayor ídolo que tenemos nosotros. ¿Saben cuál es el ídolo más grande? Y alguno me dirá, y la plata. Otro me dirá, el ídolo más grande es nuestra propia voluntad. Bueno, yo quiero hacer lo que yo quiero, en definitiva. ¿Por qué? Dios me dice que haga esto, pero a mí me gusta más de esta otra manera. Entonces, yo lo voy a hacer como yo lo creo correcto, como a mí me gusta, ¿no? Esta es la base de la rebelión, ¿no? Ahora, fíjense, ¿no?, que todo lo que el Señor sufrió fue por esto, para que nuestra rebelión sea aplastada, porque nosotros por nosotros mismos no podemos, pero Dios sí puede. La sangre de Cristo puede darnos la victoria sobre este carácter humano, ¿no? Y fíjense por otro lado lo que dice, estos sufrimientos del Señor Jesús tienen tres aspectos: vicarios, porque fueron hechos en lugar nuestro. Vicario es sustitutorio, ¿no es cierto? Fueron vicarios. Redentivos, a mí me encanta esta palabra redención, porque habla de esa esclavitud, de ese mercado de esclavos, donde cuando uno era un esclavo, lo ponían en el mercado de esclavos, alguien lo compraba, lo tenía un tiempo y por cualquier razón no lo quería más, lo volvía a poner en el mercado de esclavos y otro lo compraba y esta era la vida del esclavo. Sin embargo, la redención lo que dice es que el que nos compró, el que nos redimió, nos saca de ese mercado de esclavos para nunca más volver, con garantía de no volver, con garantía de libertad. Nos compró porque había que pagar el precio. Más vamos a volver a esto, ¿no? Y también curativa, ¿no? Como dice, por sus llagas hemos sido curados, todo dolor, toda enfermedad fue vencida para liberarnos a nosotros. El versículo 7 sigue diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice que fue angustiado y afligido. Esto habla el tratado, la forma de tratarla, de tratarnos de una manera tan inhumana. El sacrificio, los azotes, los castigos que le dieron fueron brutales. No había nada derecho ni correcto en todo ese trato que el Señor recibió. Sin embargo, dice que no abrió su boca. Habla de la aflicción porque lo sufrió. No es que, claro, porque total no le dolía, claro, porque total no sufría. Sí, le dolió como cualquiera de nosotros. Sin embargo, dice, y pone el ejemplo de las ovejas que no emiten sonido cuando son sacrificadas o cuando son esquiladas o lo que fuere,
La oveja no se queja, no rezonga, no emite sonido. Y así fue el Señor. El Señor fija juicios, cuando están haciendo el juicio, si es presentado ante los diferentes acusadores, el Señor en general no contesta. Solo contesta cuando su mesiasgo está en juego, digamos, ¿no? Entonces pone algunas cosas en claro, pero nada más. No se defiende en ningún momento, ¿no? No abrió su boca, dice. Y dice allí que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Esta palabra descarriarnos lo dice antes. Esta palabra descarriarnos habla de desviarnos, en el original, desviarnos del camino hasta meternos en dificultades. No es solamente desviarnos un poco, ¿no? No, el descarriarnos es hasta que nos metimos en dificultades. Vuelvo a insistir, siguiendo al ídolo más grande que todo el mundo tiene, su propia voluntad, sus propios pensamientos, su intelecto, su egoísmo, ¿no? Pero el Señor nos fue a rescatar, como Él mismo se declara, el buen pastor. Él nos rescató de esta manera. No es que nos fue a rescatar caminando un rato y nada más. Dio su vida para rescatarnos. Dice ahí, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Esto de cárcel y juicio del proceso. Y muchos piensan que cuando habla de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Es como que, a ver, lo mataron joven, era soltero, no le dieron posibilidad de tener hijos, de seguir adelante con su familia, ¿no? Bueno, y muchos comentaristas piensan esto, ¿no? ¿Y por qué fue todo esto? Por la rebelión de su pueblo. Y como muchas veces se habla, ¿no? Dice, con los impíos pensaron que iba a ser su sepultura. El Señor fue crucificado entre dos ladrones, como bien conocemos la historia. Sin embargo, vergonzosa, aunque fue crucificado con lo más bajo de la sociedad. Ustedes saben que eran los romanos los que gobernaban en aquel tiempo. Los romanos no eran crucificados porque era una muerte muy vergonzosa, era para los demás. Esa muerte fue la que Cristo sufrió. Dice que con los ricos fue en su muerte, porque los sepultaron en un sepulcro nuevo. No sé, yo creo que todos hemos tenido que despedir a algún ser querido, y no sé cuántos de nosotros, no es nuestro caso, lo han puesto en un sepulcro nuevo. En general son los lugares que ya han sido levantados, ¿no? Pero en un lugar usado. El Señor Jesús fue puesto. En aquel tiempo los sepulcros estaban en la roca trabajada, así que no era fácil, y eran sepulcros comunes, obviamente, como las bóvedas, que es de toda la familia, digamos, ¿no? Pero allí Jesús fue sepultado en un sepulcro que nunca nadie había usado. Un hombre rico, que era discípulo del Señor, no tan conocido, en secreto, pero en ese momento hizo esta obra tan grande de estar crucificado en el lugar, entre los peores, a ser sepultado en el lugar de los más grandes. Tal vez los reyes tendrían sepulcros nuevos, y ni siquiera sé, porque dice que eran los sepulcros de la familia, ¿no? Pero allí. Y todo eso que vivió Isaías a decir, que todo eso que sufrió, dice, aunque nunca hizo maldad. ¿Saben qué? Busqué la palabra maldad porque uno sabe lo que es, pero la maldad es la inclinación a hacer el mal. Ya no es que era un malvado, ni siquiera tenía intenciones de eso, ¿no? Nunca hizo maldad, ni siquiera hubo engaño. No había forma de que eso que le hicieron sufrir lo mereciera él, ¿no? Y termina el último párrafo de este canto, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, desde el versículo 10 estoy leyendo, sujetándole a padecimiento. O sea, lo que está hablando acá es que la voluntad del Padre fue esta, fue la decisión. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en concordancia eterna, decidieron que esta iba a ser la forma de salvar a la humanidad. Era la única manera. Dice, cuando haya, se refiere a Cristo nuevamente, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Vieron que en el versículo 8 dice, su generación, ¿quién la contará?
Pero acá dice que después de esto, cuando haya puesto su vida, va a haber linaje. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a haber una descendencia de él, ya no una descendencia física. Aquellos que le amamos, esta gran familia de Dios, que en definitiva es mucho más grande que cualquier familia humana, ¿no? Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios el Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado a muchos y orado por los transgresores. Dice que cuando el Señor vio, porque ya lo vio, el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué es el fruto de la aflicción de su alma? Aquello que pasó a causa de su muerte en la cruz. Va a quedar satisfecho. ¿Va a quedar satisfecho? No, porque bueno, ya terminó, bueno, listo, la verdad que es por fin termina este trabajo. No, sino pero cuando nos ve a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos siguiéndole, que estamos amándole, a cada uno de los que de alguna manera le buscan, entonces queda satisfecho. Bueno, valió la pena el esfuerzo, es lo que dice este versículo, porque el fruto, porque el resultado ha sido bueno, ¿no? Dice, aquellos que conocemos al Señor, por su conocimiento, cuando conozcamos a Cristo, dice, este siervo justo nos hace justos a nosotros. Y entonces el Padre allí habla de su premio, por decir de alguna manera, en donde el Señor va a recibir toda la gloria y reconocimiento, ya no el rechazo. Esto todavía no ha llegado, pero viendo los acontecimientos de este tiempo y de este mundo, vemos que nos falta mucho para que el Señor venga en busca de su iglesia en primer lugar, pero luego que todos le reconozcan como el Mesías, ¿no? Dice en otro pasaje que el pueblo de Israel que lo crucificó van a ver al que traspasaron, van a ver a Cristo y se van a dar cuenta que es el Mesías tan esperado y que no se dieron cuenta cuando lo crucificaron, cuando lo vieron, cuando leyeron de él, cuando escucharon de él, cuando lo vieron caminar. No lo reconocieron como Mesías, pero un día lo van a reconocer. No falta mucho para eso, que el Señor nos tenga preparados, que estemos atentos, que estemos preparados buscando de él para poder ser partícipes de todas sus bendiciones. Y el Señor termina todo esto y esto es lo que significa, cuando Él cumple todo esto, esto es lo que significa consumado es. Todo esto incluye el consumado es. El comprar nuestro bienestar, el darnos la posibilidad de ser justos, de ser salvos, de poder vivir una vida victoriosa aquí, de bienestar aquí en la tierra y vivir una vida eterna de gloria. Todo esto es consumado es. Señor, de decir, les di la oportunidad de que puedan tener una vida mejor de la que ellos mismos, por el pecado, eligen. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu obra de amor que has hecho, sin que la mereciéramos, muchas veces sin que la buscáramos, ni siquiera que nos diéramos. Pero Señor, tú hiciste esta obra tan maravillosa. Gracias, Señor, porque solo gracias podemos darte, porque nos has amado de esta manera tan profunda. Señor, queremos que tú nos ayudes para ser dignos de ti cada día, más como a ti te agrada. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Quiero recordarles que mañana vamos a tener esta primera parte del culto en vivo, como hacemos todos los domingos, Pascua de Resurrección, pero luego la predicación va a estar a cargo de el hermano Pablo Góngora. No sé si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes se ven. El año pasado nos visitó, que él es de España. Nos ha mandado un mensaje muy lindo, corto, conciso, pero completo, del libro de Job. A mí me encantó.
algunas preguntas que justo en esos días tenía. Vieron cómo el Señor hace todas las cosas. Entonces, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener la reunión en vivo y luego tienen que ir a buscar el link, le vamos a pasar el link porque eso va a estar en la página de Facebook como en YouTube. Pero no, cuando terminen vayan a hacer sus cosas porque falta la palabra. Les vamos a compartir el link. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Le damos gracias al Señor entonces. Recuerden, mañana a las 18 vamos a estar nuevamente alabando al Señor, adorándole por su obra maravillosa, agradeciéndole por su resurrección, por su obra en la cruz, porque Él completó la obra. ¿Fue fácil? No, para Él tampoco, como lo vemos acá. No, yo subí un videíto hoy de una canción, de una de estas canciones de Consumado es, y había allí algunas imágenes de aquella película que fue tan controversial porque hablaba de toda la pasión de Cristo. Y hay partes que son terribles, ¿no? Pero dicen que fue hecha en base a estudios médicos de cómo habrá sido lo que sufrió Cristo, ¿no? Y bueno, le costó, pero Él pudo decir, consumado es. Dios les bendiga mucho. Hasta mañana. La deuda se ha pagado, su sangre ha sellado la absoluta paz.